Resumen en esta imagen, ¿no? Porque en inmunología nosotros sabemos de que viene a ser la primera de antígeno, que va a presentar el antígeno como su nombre dice, en este caso el complejo mayor histocompatibilidad, y va a unirse a un linfocito T. Entonces esta es la primera de antígenos, por acá, este es el linfocito T, y se van a unir a través de dos receptores. ¿Ya? B7 con el tercer antígeno con CD28 y CD40 con CD154, también llamamos CD40 ligado. ¿Listo? Entonces, una vez que sucede eso, se van a activar las señales, ¿no? Primero mete el antígeno señal 1, luego activa el linfocito T señal 2, y para que se active, o cuando se activa, ¿qué sucede? Primero ingresa calcio al intracelular del linfocito, ese calcio activa calcio y orina. El calcio y orina a nivel intranuclear produce activación o producción de interleuquina 2. La interleuquina 2 a su vez activa el mTOR, y el mTOR ya va a llevar a la síntesis proteica, replicación de ADN, ARN, ¿no? Y finalmente proliferación celular, ¿no? Que es el ciclo celular. ¿Ya? Entonces ahí se secretan purina, glutaminas, etc. ¿No? ¿Y por qué es importante recordar esta cascada inmunológica? Porque muchos de estos fármacos que van a bloquear, que vamos a usar en trasplante o como inmunosupresores y enfermedades autoinmunes, justo van a bloquear estos checkpoints, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos ciclosporina y tacrolimus que son anticalcinógenos. Fácil, ¿qué bloquean? La calcinomía. Tenemos los corticoides que son anti-interleuquina 2. Luego tenemos fármacos anti-mTOR que son sirolimus y everolimus, los usamos también en cáncer, finalmente. Luego tenemos fármacos que bloquean el ciclo celular, que son micofenolatos, atopina. Y bueno, tenemos por acá basilicimab, que usamos en trasplante de donante vivo, que bloquea el receptor de interleuquina 2. ¿Ya? Entonces, eso es muy recordarse, sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar ahora de inmunodeficiencias, hay inmunodeficiencias de tipo celular, o sea T, o sea todos estos, ¿no? Todos estos pueden producir inmunodeficiencia de tipo T, porque van a bloquear el linfocito T, ¿no es cierto? O sea, van a bloquear toda la vía de activación del linfocito T, y si no se activa el linfocito T, no va a actuar contra la infección. Entonces, cualquiera de ellos, ciclosporina, tacrolimus, basilicimab, corticoides, sirolimus, everolimus o micofenolato, producen una inmunodeficiencia celular porque bloquean la proliferación de linfocitos T. ¿Ya? ¿Dónde estamos acordados? Acuérdense además, el linfocito B, por otro lado, para poder trabajar, tiene que también activarse por activación del linfocito T. ¿Ya? Entonces se va a unir igual a unos receptores, el linfocito T se encuentra con CD40 ligando, el CTLA4, el CD80, entre otros. ¿Listo? Entonces, muchos de los fármacos van a bloquear diferentes puntos. Por ejemplo, Abatacept bloquea justo la unión del CD28 con CTLA4, pero el propio linfocito T tiene en su membrana receptores. Entonces, por ejemplo, CD20, que es el más conocido, quien bloquea rituximab. ¿Ya? Hay otros, ¿no? CD52, bloqueado por el entusumab, no sé cuál más. ¿Dónde está el belimumab? Acá está el belimumab. El belimumab bloquea el BAFF, ¿no? Pero acuérdense de rituximab principalmente. Entonces, si yo le doy a un paciente rituximab, ¿qué va a pasar? Va a tener una inmunodeficiencia tipo B, ¿no es cierto? Porque está bloqueando la proliferación del linfocito B, ¿ya? O su activación. ¿Listo? Muy bien. Igual si le doy a intuzumab, si le doy a belimumab, a Abatacept o a Abatacept. Bueno, estos son de onco y acá está resumido. Pues como ven, muchos de estos fármacos vamos a ser usados en diferentes enfermedades, no solo del lupus o vasculitis como hemos visto en las citas anteriores, sino también en glomerulonefritis, el linfoma, por ejemplo, usamos ciclofosfamida. La ciclofosfamida bloquea tanto el linfocito T como el linfocito B, porque daña el ADN, entonces barre todo. Tacrolimus usamos en trasplante, en esclerodermia, en hepatitis autoinmune. Etanercept lo usamos en artritis reumatoide, infliximab, artritis reumatoide, rituximab en un montón de cosas, ¿no? Lupus, vasculitis, trasplante, para rechazo tumoral, por ejemplo, glomerulonefritis, linfomas, artritis,
citoquinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que han hecho ayer en 3 minutos. ¿Alguna pregunta de acá? Esa clase yo la dicté para la sección A. No está de los años. No hay preguntas, ¿no? Bien, entonces tenemos que acordarnos eso. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, para empezar un poquito de las infecciones, ustedes también han hecho infectos, así que vamos a pasar rápido. Entonces, la forma más característica de la infección, la que tenemos que acordarnos siempre, o la forma de infección más grave, digámoslo, siempre va a ser la sepsis. La sepsis ya han visto, es una explosión orgánica secundaria a una infección, en la cual va a haber una disregulación del sistema inmune con una respuesta exagerada que va a conllevar a la muerte de un paciente, ¿no? Tiene sus variantes, el shock séptico, la explosión multiorgánica, que puede ser por gram negativos, más por gram negativos, puede también por gram positivos, puede ser por virus, como fue en el COVID, puede ser por hongos, parásitos, es menos frecuente, pero igual puede suceder. Lo paradójico de esto es que no solo es la infección la que te mata, sino la propia respuesta de tu sistema inmunológico a través de algunos elementos, como son por ejemplo los PAMs, los DAMs, los receptores extracelulares, que van a generar una respuesta exagerada frente a esa infección y que genera pues, el daño de órganos. Entonces, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que están presentes, que ya los conocemos, pero tienen que acordarse ustedes de que el principal elemento de la fisiopatología siempre va a ser el endotelio. Entonces, es a nivel endotelial donde se producen los primeros cambios y justamente el endotelio es el que permite que ingresen las células inmunológicas hacia, en este caso, el sitio de infección y genere una batalla. Entonces, cuando hay una sobreexageración de la llegada de células inmunológicas, propia activación endotelial o disfunción endotelial, pues también se va a producir un estado de sepsis. Entonces, a nivel del endotelio, primero hay un aumento de la permeabilidad. Ustedes recuerdan que el neutrófilo en general tiene que ser atraído por quimiosinas hacia el lugar donde está la infección, luego va a unirse, a pegarse hacia la pared del endotelio. Una vez que se une al endotelio, tiene que entrar, ¿no? Adentrarse hacia dentro del tejido, del órgano donde está haciendo la infección, y eso lo hace a través de las moléculas de adhesión, BCAM y CAM. ¿Ya? Por lo tanto, para que haya un estado de sepsis, el paciente tiene que tener también una activación de estos receptores, ¿no? De BCAM, de ICAMs, para poder llegar hacia el lugar donde está la infección. Pero, ¿qué sucede en la sepsis? Llegan tantas células inflamatorias a combatir la infección que en algún momento de la batalla, digámoslo, se irregula y comienza a producirse menos cantidad de células inflamatorias. ¿Ya? Entonces, la llegada de tantas células inflamatorias se llama tormenta de citoquinas. Lo han escuchado seguramente en inmuno, lo hemos visto en COVID, de hecho. Entonces llegan tantas células, comienza a producir un montón de citoquinas, principalmente interleuquina 1, interleuquina 6, factor necrosis tumoral alfa, que empiezan a producir efectos deleterios, comienzan a atacar el propio órgano de la célula alterado, pero en una segunda etapa, es decir, que llega tanto que comienza a agotarse. Nos quedamos sin citoquinas, sin células inflamatorias porque van muriendo, y eso genera un estado de agotamiento y a su vez de inmunodepresión. Por eso es que los pacientes que tienen sepsis en el trayecto durante los días de evolución pueden tener otra infección asociada, puede agregarse otra infección, ¿no? Porque se consumen tantas citoquinas, tantos neutrófilos o células inflamatorias que en algún momento se agotan y predisponen a que tengan otras infecciones. Pero en la sepsis, ustedes recuerden igual el SOPA 2, hay dos eventos importantes. Hay un estado de disfunción hematológica caracterizado por la plaquetopenia, pero también hay una entidad que conocemos ya bastantes años, que es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada va a existir un exceso de activación pues, de factores de coagulación que llevan a su consumo. ¿No? El paciente puede, por lo tanto, tener sangrado, ¿ya? Y algunas veces también tener eventos trombólicos. Entonces, el tercer punto que sucede luego del endotelio y luego de la regulación inmune va a ser las alteraciones de la coagulación.
Entonces, el neutrófilo va a liberar, en este caso, las trampas extracelulares de neutrófilos que van a condicionar coagulación intravascular diseminada y se van a formar trombos por un lado o hemorragia por otro lado. Y si hay trombos, eso va a disminuir también el flujo sanguíneo y la irrigación del órgano tejido, causando hipoperfusión celular, más daño orgánico, más disfunción, con consecuente muerte. Y por otro lado, también la activación del complemento es importante. O sea, muchas bacterias van a producir activación del complemento y esta va a su vez a atraer más células inflamatorias en un intento de combatir la infección. Y por ejemplo, si se activa C5b o C9, también va a producirse más riesgo de trombosis que va a empeorar la activación de la coagulación. Muy bien, entonces resumiendo, va a haber, hemos dicho, un estado de alteración de disfunción endotelial, un estado de regulación inmune, con activación primero con tormentas de citoquinas y luego agotamiento de las células inflamatorias, un estado de coagulación y activación del complemento. Entonces, eso se llama un estado de inmunotrombosis, ¿no? Hay activación inmunológica y un estado de trombosis. ¿Ya? Hay obviamente otros elementos como activación plaquetaria, activación fibrinolítica que van a también conllevar a la trombosis y por su parte van a generar, como hemos dicho hace un instante, que se formen coágulos dentro de los sanguíneos, generando menos llegada de sangre hacia el órgano que está siendo afectado y con la consecuente falla orgánica. Entonces, en ese contexto, una de las entidades que vemos con cierta frecuencia asociada a la sepsis es justamente la coagulación intravascular diseminada. Entonces, esta es un estado de exceso de coagulabilidad, de trombosis con consumo de plaquetas y de factores de coagulación, que a su vez puede condicionar que haya también sangrado excesivo de los pacientes. ¿Cuál es la causa más frecuente? La sepsis, sobre todo por gran negativos, pero hay otras como, por ejemplo, los cánceres en segundo lugar, las leucemias dentro de ellas, ¿ya? Las enfermedades infecciosas obviamente ya dijimos, los traumatismos, los eventos quirúrgicos, las enfermedades obstétricas, ¿no? Por ejemplo, el óbito fetal, los pacientes que están gestando o que hacen preeclampsia también pueden tener un estado de una coagulación intravascular diseminada. Me acuerdo mucho de una gestante que vino en una guardia, una chica de 20 años había hecho preeclampsia, el bebito se murió, la operaron y en la mañana habían llamado al para que tenía 4 creatinina. Después dijo, bueno, mañana médico, todavía está orinando. Y ya pues en la noche dejó de orinar, había cirrosis, había hipercalemia, me llamaron, le puse el catéter así rápido, estábamos entrando a hacer la diálisis y de pronto el catéter comienza a salir la sangre hacia la máquina y en la zona de la del catéter comienza a hacerse un hematoma, ¿no? Comienza a aumentar el volumen, me di cuenta, apreté y nada, pues paró el hematoma. Intenté buscar otro catéter, ya no pude conseguirlo, porque todo sangraba, pinchaba por todos lados, sangraba. Y justo en eso vi la vía, y la vía estaba sangrando por el costado de la vía. La mente estaba en sí, ¿no? Estaba desangrando eso. ¿No? Entonces, las preeclampsias, los óbitos fetales también son causas importantes. Los cirróticos también, ¿no? Tradicionalmente siempre hemos pensado que el cirrótico solo tiene sangrado, ¿no? Porque tiene plaquetopenia, tiene DR prolongado. Pero no es cierto, o sea, el cirrótico también te hace SID y también te hace trombosis. Eso ya ha sido demostrado hace un par de años en un artículo que salieron. Entonces hay que tener cuidado con el cirrótico y quitarse ese chip de que solo sangra, ¿no? También puede ser trombosis, puede ser SID. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clínica? Ya dijimos, sangrado, se hace hemorragia o trombosis. Puede estar las dos o puede estar una por una, ¿no? En el diagnóstico vamos a tener que utilizar exámenes de laboratorio necesariamente. El perfil de sangre periférico aquí es vital, ¿no? O sea, hay una anemia hemolítica con presencia de esquistocitos y plaquetopenia y consumo de factores de coagulación. O sea, todos los factores de coagulación van a estar disminuidos, va a estar el fibrinógeno disminuido, el límite aumentado. ¿Ya? Y el tratamiento es tratar la causa, si es la sepsis, si es un cáncer, el cáncer. Obviamente tendrás que corregir de repente el sangrado, administrar los factores de coagulación, plasma congelado, y si es trombosis tendrás que dar heparina, siempre igual tener en cuenta el riesgo de sangrado. Muy bien. Igualmente como en la sepsis, y esta es una forma de sepsis, ¿no? Entonces también hay un efecto inmunotrombótico, ¿no? Con
con presencia de citoquinas, con presencia de complemento, de activación de complemento, con inflamación, con consumo plaquetario, con fibrinolysis, etc. Ya que al final van a conllevar al sangrado o a la trombosis y potencial muerte del paciente. Entonces, hemos dicho que hay dos fenotipos, ¿no? Uno sangrante y uno coagulador, ¿no? Incluso en esos pacientes pueden estar los dos. Entonces, ¿quién me da más sangrado? La sepsis, las infecciones. Ya están más que todo relacionados a ellas. ¿Y quién me da un poquito más de trombosis? Por ahí las leucemias, ¿no? Sobre todo la paroxística aguda, que son las más frecuentes asociadas a este enfermedad. ¿Ya? Igual acá está resumido. En el caso del fenotipo trombótico, le dijimos también va a estar la sepsis, ¿no? La sepsis también te da trombosis. Hay oclusión microvascular, hay daño orgánico. En el caso del fibrinolítico, hay más hemorragia, y está la leucemia por ahí. Muy bien. Este es un caso de un paciente que tuvo un cáncer de próstata y él vino en realidad porque tenía estas lesiones, estaban apareciendo espontáneamente. Y seguramente han visto muchos pacientes, no tan grandes sus lesiones, pero empiezan a hacer en los brazos espontáneamente, ¿no? Que no están anticoagulados. Entonces, si están en contexto de sepsis, están haciendo genocidio, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, miren, este paciente tenía anemia, 8.5 hemoglobina, tenía plaquetas 45.000, o sea, plaquetopenia, tenía el TPT un poco prolongado, el fibrinógeno disminuido, el dímero D elevado, hasta 500 es normal, y los productos de la elevación de fibrinógeno también estaban aumentados. ¿Ya? Entonces, ya dijimos cómo es anemia hemolítica, ¿no? Con histocitos, plaquetopenia, dímero D aumentado, fibrinógeno bajo y productos de elevación de fibrinógeno elevados. Hay una escala, bueno, hay como tres que usamos para el diagnóstico, para soportar, esta es una de ellas, el ISTH. Entonces tú vas sumando de acuerdo a tu puntaje y si tienes más de 5 es compatible con una coagulación intravascular seminal. Bueno, nuestra paciente tenía una enfermedad subyacente, sí, tenía cáncer, pero bueno, a ningún punto. Plaquetas tiene 45.000, entonces tiene menos de 50, serían 2 puntos. El TP prolongado, sí estaba un poco prolongado, sería, no es tanto, así que un punto. Los marcadores de fibrinógeno, productos de elevación de fibrinógeno, sí estaban incrementados severamente, entonces serían 3 puntos. Y el fibrinógeno estaba menos de 1, o sea, un punto. Sería 1 más 3, 4, más 1, 5, más 2, son 7. Ya tiene signo. De hecho, bueno, ya está, evidentemente lo tiene. Por otro lado, el COVID, si ustedes recuerdan, ya están haciendo medicina, ya están en el colegio, ¿verdad? Bueno, no viví esa etapa, ¿no? Pero el COVID ha sido una infección viral muy severa que hacía sepsis, ¿no? Es una de las pocas infecciones virales que yo he visto con sepsis, ¿no? Y se caracterizaba por un compromiso pulmonar severo, con insuficiencia respiratoria, que llevaba a la falla orgánica y sobre todo trombosis, ¿no? Y sí veíamos, o sea, muchos de los pacientes, por ejemplo, de diálisis comenzaban a hacer trombosis de sus fístulas, el catéter se coagulaba, tenían que estar canales catéter, y era porque había una activación igual trombótica, ¿no? Y además, el COVID afectaba a varios órganos porque muchos de estos órganos tienen receptores para ECA2. Entonces el SARS-CoV-2 se unía justo al ECA2 y producía afectación pulmonar, afectación miocarditis, falla renal porque también hay receptores de ECA2 en el riñón, en el testículo también, y no solo ECA2, sino había otra proteína más en el testículo, pero eso era más frecuente en varones, el TPMSR7 o 9 o algo así. Entonces era más frecuente en varones por eso, ¿ya? Y ¿por qué también más frecuente en diabéticos hipertensos? Porque manifiestan ECA2, ¿no? Por su propia enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba? Ingresaba al pulmón y se activaba la tormenta de citoquinas con liberación de citoquinas, con interleuquina 6, que activaba a su vez macrófagos, monocitos, neutrófilos, los atraía hacia el tejido pulmonar y causaba edema pulmonar, causaba difusión orgánica, síndrome respiratorio, lesión pulmonar, y a su vez, una vez que se instauraba la tormenta de citoquinas, se activaban otros elementos como las trampas de neutrófilos intracelulares que producían más trombosis.
¿Ya? Por eso, igual parte del tratamiento del COVID era oxigenoterapia con dexametasona, corticoide, ¿no? Con enoxaparina, ¿no? No sé si lo han escuchado, pero bueno, imagino que han leído, ¿no? Ya está. Muy bien, hasta acá una pregunta. Es un poco, también creo que lo han hecho respecto algo de la fisiología, se podría entrar mucho. Entonces vamos ya un poquito más a lo que nos toca hoy. Muchos de las bacterias, virus o parásitos van a producir daño de diversas formas. Puede ser un mecanismo directo, por ejemplo por exotoxinas, como lo es el cólera, lo es la difteria o el tétanos, que tienen toxinas, por endotoxinas como la propia sepsis, cualquiera de ellas, sobre todo gram negativos, la meningitis o la fiebre tifoidea. O puede ser por un efecto citotóxico directo, es decir, eliminando directamente linfocitos, como lo hace la varicela, la viruela o la hepatitis. Por otro lado, hay mecanismos indirectos de daño, como vemos, por ejemplo, en enfermedades como el lupus, la osteoartritis o la glomerulonefritis. Muchas infecciones son causa después de una glomerulonefritis. Por eso, cuando hagamos nefro, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que estudiar, o cuando estudiamos una glomerulonefritis, tenemos que buscarle causas infecciosas, ¿no? Porque hepatitis puede causar una glomerulonefritis, VIH puede causar una glomerulonefritis. Acá estamos. Entonces, recuerden que puede haber formación de inmunocomplejos y eso puede ser producido por secundario a una infección. O muchas enfermedades autoinmunes, como han hecho en la primera clase, también responden a procesos infecciosos, ¿no? Donde hay un mimetismo molecular que el sistema inmune se confunde de antígeno y piensa que es una bacteria, va y ataca el órgano, ¿no? ¿Ya? Autoanticuerpos, también como la fiebre reumática, o reacción inmune mediada por células, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad como la tuberculosis o la malaria. También tenemos que acordarnos de que va a haber algunas bacterias que son, o gérmenes que son extracelulares e intracelulares, y dependiendo de esto y de su activación en el sistema en el cuerpo, el sistema inmunológico va a responder de una u otra forma, ya sea con inmunidad innata o inmunidad adaptativa. Por ejemplo, en el caso de los extracelulares, si están ubicados a nivel de la sangre o del intersticio, como sucede muchas veces, en el caso de virus, bacterias o protozoos, ¿quiénes van a responder frente a este ataque? Los anticuerpos, el complemento, la fagocitosis principalmente. ¿Ya? Y algunos gérmenes, recuerden que van a necesitar que haya un tejido epitelial, ¿no? que se tengan que unir a una membrana para recién poder actuar, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Tiene que unirse a la membrana respiratoria, pero también la Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Vibrio cholera, E. coli, Candida, y si es que se une a una superficie epitelial, allí existe una inmunoglobulina que es la que gobierna y defiende algunas infecciones, que es la IgA. Si es un germen intracelular, recuerden que puede tener actividad citoplasmática o vesicular. En el caso del citoplásmico están los virus, está la listeria, algunos protozoos, y ahí se van a encargar los linfocitos T y los natural killer. Y si es vesicular, intracelular, aquí hay varias, principalmente las micobacterias de la leishmania, y están en la activación de macrófagos, es decir, fagocitosis, ¿no? Pues quién va a responder de estas infecciones. Este es como que todo el resumen de lo que tenemos que acordarnos, y es vital que lo comprendan para entender también un poco de las inmunodeficiencias y los problemas que están asociados a inmunodeficiencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bacterias, si hablamos sobre todo del Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, van a haber mecanismos de inmunidad innata y adaptativa que van a estar ambos luchando para evitar la infección o la proliferación de la bacteria, pero van a haber dos muy importantes que van a enfrentarse a esta bacteria, que son los que están en rojo, ¿no? El linfocito B y sistema de complemento. Entonces, si fallara alguno de ellos, obviamente va a haber una infección severa por Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Pero también, mira, participa el linfocito T, patrón TH17, secretando interleuquina 17 y interleuquina 22. También participan los macrófagos y con el complemento, obviamente. En el caso de los hongos ya es más de predominio celular sobre expuesto. Entonces, patrón TH17 y fagocitosis. En el caso de los helmintos, ya para estos más grandes,
está principalmente involucrado el patrón TH2, o sea, el linfocito T. ¿Listo? También participa el linfocito B. Obviamente, si es un parásito, van a participar eosinófilos, inmunoglobulina E también, y basófilos, ¿no? Pero tiene mucha relación con el patrón TH2. ¿Ya? Por eso, cuando igual tenemos una inmunodeficiencia tipo T, podríamos tener también infecciones por ácido glucólico. En el caso de las micobacterias, hemos dicho que son intracelulares, por lo tanto, su participación de defensa va a ser principalmente el predominio de los linfocitos TH1 y de la fagocitosis, ¿no? Dijimos hace rato, macrófagos. Y los virus, los linfocitos CD8, citotóxicos, principalmente, y los natural killer. Ya, tenemos que acordarnos, porque ahora vamos a ver por qué. La siguiente. Aquí. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de las inmunodeficiencias. Hay inmunodeficiencias que son primarias o secundarias. Si son primarias, son congénitas. Si son secundarias, pueden ser secundarias a una enfermedad o a un fármaco, como los inmunosupresores. Entonces, ¿qué es una inmunodeficiencia? Es un estado en el cual va a haber una falta de respuesta inmunológica frente a una infección que va a condicionar, obviamente, una infección severa, o incluso puede condicionar eventos oncológicos que produzcan cáncer y la muerte del paciente. Muy bien, entonces aquí tenemos que acordarnos un poquito de la fisiología y de la histología de la eritropoiesis. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una stem cell pluripotencial, ¿no? Que está arriba, en la parte de arriba, que va a dar origen a dos líneas, una línea mieloide y una línea linfoide. Obviamente la línea linfoide que está por este lado va a originar linfocitos T, linfocitos B, por ahí van los killers, y la línea mieloide todo lo demás, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, basófilos. ¿Listo? Por lo tanto, en cualquier punto de esta cascada puede haber una falla y no producirse, por ejemplo, el linfocito T o el linfocito B, o incluso no estar produciéndose la stem cell, y al no producirse alguno de ellos, no va a generar la determinada línea celular que corresponda, y con ello va a producir que haya una inmunodeficiencia, que puede ser, como digo, congénita o adquirida. Entonces, obviamente, por ejemplo, ¿quién bloqueaba el linfocito T? ¿Qué fármacos? Acabo de decir hace 15 minutos, 20 minutos. Ciclosporina. Ya, ciclosporina, ¿no es cierto? ¿Qué más? Corticoides. ¿Ya? Sí, lo hemos hecho hace rato, ¿eh? Y acá rituximab, ¿no? Me podría causar una inmunodeficiencia. Está. Obviamente, mientras más arriba sea el daño, o sea, no se produzca, más posibilidad de inmunodeficiencias severas y de muerte. Si se daña, por ejemplo, la célula madre linfoide, no va a producir ni linfocitos T ni linfocitos B. Y eso es una enfermedad que se llama inmunodeficiencia común grave. Acá está. A ver, entonces, miren, los nombres son un poco raros algunos, no es necesario que los aprendan todos, solo tengan noción. Bueno, en el MIR sí, en el MIR de España sí preguntan mucho esto, me gusta, siempre tendrían que leerlo. Pero más o menos les digo algunos nombres, ¿ya? Vamos a revisar todos nada más de ellos. Si la falla es a nivel de la stem cell, eso se llama disgenesia reticular. Obviamente, como es arriba, no va a producir ni neutrófilos ni linfocitos, esa paciente ya está, este compa ya está muerto. Si es en el neutrófilo, recuerden que el neutrófilo tiene que adherirse, tiene que ser atraído, entonces igualmente necesita BCAM. Si hay una deficiencia de BCAM o ICAM, no va a haber respuesta inmunológica, ¿no? De neutrófilos. Pero también acá está deficiencia de adhesión leucocitaria, ¿no? O enfermedad granulomatosa crónica o síndrome de Chilaji-Kashi, que es congénito. En el caso de los monocitos, igual puede haber una deficiencia en el plegamiento hacia el endotelio y también no producirse la respuesta inmunológica. El natural killer también puede fallar, ¿no? Natural killer es una deficiencia de natural killer, o también en el síndrome de Chilaji-Kashi también hay deficiencia de natural killer. En el caso del linfocito T, recuerden que el linfocito T para madurar, ¿dónde tiene que llegar? Al timo, ¿no es cierto? Obviamente simplemente nace sin timo, ya fue, porque no va a poder producir maduración del linfocito T, lleva a infecciones. El caso del linfocito B, recuerden que los linfocitos B que producen, cuando se convierten en células plasmáticas,
anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Y anticuerpos. ¿Ya? Entonces puede haber una deficiencia de IgA, de IgE, de IgM, de IgG, o de todas juntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser una inmunodeficiencia selectiva de alguna de ellas, una inmunodeficiencia común variable, donde están todas las inmunoglobulinas ausentes, o una gamma globulinema ligada al cromosoma X, que es genético, es decir, que no produces nada, ninguna inmunoglobulina. Y bueno, lo que les decía acá, la inmunodeficiencia combinada grave, cuando se altera la célula madre linfoide, por lo tanto no produce ni linfocito T ni linfocito B. ¿Ya? Muy bien. Pero hay también otras causas por ahí adquiridas, por ejemplo, el alcohol, que llevan ustedes cada fin de semana, la hemodiálisis, los corticoides, ¿qué hacen? Alteran la adhesión leucocitaria, ¿no? Bloquean las PKAN, las ICAMs, y con ello evitan que llegue pues, el nitrófilo. Por otro lado, la quimiotaxia. Recuerda que antes de unirse el nitrófilo al endotelio, tiene que ser atraído, ¿no? Quimio atraído por quimiotinas. Entonces, ¿quién bloquea eso? Corticoides, el propio cáncer, el lupus, la artritis, la diabetes. Por eso los diabéticos tienen tantas infecciones, ¿no? Cada uno también diabéticos en el hospital, con mitos, con neumonías. Las leucemias también, o sea, todas las alteraciones de las células T, o sea, cancerosas, o sea, leucemia, linfoma, mieloma, bueno, mieloma es el linfocito B, ¿no? Pueden producir inmunodeficiencias, porque es una célula, si bien es cierto, está aumentada en número, pero es una célula no funcional. Por eso los pacientes con leucemias, linfomas, también tienen alto riesgo de inmunodeficiencias, o infecciones, perdón, y aparte que además les dan sus quimioterápicos, que es peor todavía, ¿no? Muy bien, diabéticos también, ¿ya? Alteran la actividad microbicida de algunas células. Muy bien, entonces vamos a dividir las inmunodeficiencias según el lugar donde se está produciendo. En este caso vamos a empezar con humoral, el linfocito B, humoral y linfocito B, acuérdense. Entonces, puede ser primario, ya dijimos, inmunodeficiencia común variable, donde faltan inmunoglobulinas, hipogamaglobulinemia ligada al cromosoma X, o deficiencia de alguna de las inmunoglobulinas, cualquiera de ellas. O puede ser secundaria cuando tenemos un paciente con síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque estos pacientes pierden inmunoglobulinas. Si vamos a la clase de ayer, ¿qué fármaco me produce inmunodeficiencia secundaria de tipo humoral? Pregunta de examen. ¿De cuál? No sé. ¿Algún examen? Lo acaba de decir hace un instante, 30 minutos. ¿Quién bloquea el linfocito B? Ya, pues entonces rituximab es una causa de inmunodeficiencia humoral tipo secundario. Entonces, obviamente, tiene simplemente con lupus que le han dado rituximab, que puede hacer inmunodeficiencia humoral secundaria. Facilito. Vamos al celular. Igual, primario, secundario, ¿no? Si es primario, apearse de timo, ¿no es cierto? Dijimos que tienen que usarse timo para madurar, eso se llama síndrome de Brioche, ¿ya? O un síndrome de hipergamaglobulinemia, cosas raras. Pero ¿qué es más frecuente? Los secundarios, como les dije hace rato, cualquier leucemia o linfoma, ¿no es cierto? Porque va a producir, si bien es cierto, más cantidad de linfocitos T, pero funcionalmente no sirve, ¿no? Entonces, este es inmunodeprimido. ¿Quién más se consume linfocitos T? VIH. Claro, pero eso tiene como una deficiencia, ¿no? Ya está. Y obviamente, supresión transitoria de la producción de linfocitos T por infección. A veces infecciones virales también te producen bloqueo del linfocito T. COVID, por ejemplo, hacía eso, por eso están en una cosa seguían también, aparte del anticuerpo que se tenían. ¿Ya? Y muy bien, ¿qué fármaco me produce inmunodeficiencia secundaria celular? Vale. ¿Qué? Sirolimus, muy bien, Sirolimus, que es un inhibidor del mTOR. Todos los que hemos hablado hace rato. Pues. A ver, ¿quién era? Calcineurínicos, anticarcinógenos, ¿quiénes eran? Ciclosporina, tacrolimus. Antiemetor, everolimus, sirolimus. Y antiproliferativos. ¿Cuál falta? Pues, lupus, ¿cuál es el? Micofenolato y cuidado que esto con ustedes, hemos hablado de la pestaña, ¿qué le hemos quitado? La frente ha dicho, ¿qué le han quitado? ¿Qué fármaco le han quitado?
azathioprina. Hay otros antiproliferativos, por ejemplo, methotrexate, usamos en AR, hay leflunomida, ¿no? También una antiinflamatoide. Entonces todos ellos van a producir, corticoides obviamente, ¿no? Todos ellos van a producir inmunodeficiencia celular secundaria. Muy bien. Puede haber un paciente piña, pues piña tiene las dos cosas, pero no sé, de repente le han dado metilprednisolona y le han dado rituximab. Ya está. Entonces, como hacemos, ¿no? Muchas veces. Entonces va a tener una inmunodeficiencia mixta, ¿no es cierto? De tipo secundario. Si es primario, bueno, combinaciones de ambos. La más conocida obviamente sería la que hicimos hace rato, ¿no? Inmunodeficiencia combinada grave. Si es que falla la célula madre linfoide. Y en el caso de la secundaria, la radioterapia. La radioterapia te va a repetir todo, ¿no? Igual que la ciclofosfamida. La ciclofosfamida te va a dar linfocito T y linfocito B. Por lo tanto, te va a producir una inmunodeficiencia mixta, ¿no? Humoral y celular de tipo secundario. ¿Ya? Bueno, obviamente también la quimioterapia, ¿no? Pues son los tóxicos que están por acá también. ¿Ya? Por eso, una de las complicaciones es neutropenia febril. Complemento. Hay primarios, ya puede faltar alguna proteína de complemento, C1Q, C3, C5, cualquiera de ellos. Y secundarias, ¿qué enfermedad me produce disminución de complemento? Por lo tanto, me produce una inmunodeficiencia secundaria de complemento. Me han hecho desde la primera clase. ¿Quién produce hipocomplementaria? Te hemos visto con ustedes ayer. A ver, Andrea. Lupus, entonces, el paciente con lupus puede tener una deficiencia secundaria por alteración del complemento. Y de la fagocitosis. Nosotros dijimos, ¿quién alteraba la fagocitosis? Los corticoides, el cáncer, ¿no es cierto? Y la diabetes, ahí está diabetes, ¿no? Fármacos también están, y la diabetes. En caso de primarias, es Chilash. Muy bien. Ahora sí vamos a correlacionar con los gérmenes. Y aquí sí tienen que prestar atención. ¿Ya? Entonces, si es una inmunodeficiencia humoral, ya sea primaria o secundaria, ¿qué gérmenes están asociados? Tienen que acordarse principalmente los encapsulados. ¿Quiénes son encapsulados? Acá están las bacterias. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus y Haemophilus. ¿Ya? ¿Dónde más hay infecciones por encapsulados? En asplénicos. Entonces, el asplénico que no tiene vaso es como si tuviera una inmunodeficiencia humoral, prácticamente. ¿Ya? ¿Qué otros gérmenes se asocian? Enterovirus y Yardia. ¿Ya? Como ven, normalmente no suele haber hongos, ¿ah? No hay hongos en el punto de vista. Los puedo agarrar acá. No, lo que pregunté mucho de esto. Mucho. Al otro año, sí. Bueno, a ver. En el caso del linfocito T, o sea, celular, acá está fácil, pues, herpes virus, herpes, las micobacterias. Por eso cuando damos pulsos en metilprednisolona, en las prácticas, ¿qué damos? De profilaxis, le hemos dado ahí al chico del dispositivo isoniazida o rifampicina. ¿Por qué? Porque tú le das corticoides, si tienen, bueno, igual estudiamos tuberculosis, ¿no? Pero puede activar una tuberculosis latente y eso genera una infección por micobacterias. ¿Ya? Por eso, cuando se deprime la inmunidad del linfocito T, lo que se va a activar es micobacterias. ¿Y qué más? Hongos, hongos. No se acuerdan, hace rato, pensé que tenía que acordarse. Ya está. Linfocito B, perdón, bacterias, linfocito B, complemento. Por eso, en una deficiencia humoral, ¿quién se activa? Streptococcus pneumoniae. Casi todos los demás son linfocito T. Por eso, cuando hay inmunodeficiencia tipo T, hay hongos, puede haber ascaris, hay micobacterias, TH1 y virus puede haber también, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí, a ver si lo recuerdan. Ya está, ¿ves acá? Linfocito celular, virus, herpesvirus, micobacterias y hongos. Por eso en el VIH que hay infecciones por hongos. ¿Cuáles? Girovesi, aspergillus. Bueno, cándida, obviamente cándida.
Cándida, Toxoplasma, Aspergillus. Cuando es mixto, obviamente va a ser las dos cosas, ¿no? Va a haber pues todo, ¿no? Virus, va a haber bacterias, se agregan incluso algunas más, dependiendo también del grado de inmunodeficiencia. Microbacia, obviamente, Toxoplasma gondii, ¿listo? Cuando es complemento es casi como humoral. Se agrega por ahí nomás, o sea, Streptococcus pneumoniae, Aureus, Haemophilus y Meningitis. Meningitis también es encapsulado. Fagocitosis. Si es fagocitosis, piensen en intracelular. ¿Quién es intracelular? Microbacteria. Fácil. ¿Quién más? Bueno, ¿quién más hay que recordar? Aureus, hay que recordar Pseudomonas, ¿no? Y hongos, cándida. Por eso el diabético que tiene alteración de la fagocitosis tiene full infecciones por cándida. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuándo sospechamos de una inmunodeficiencia? Ese paciente que tiene más de 4 infecciones, sobre todo respiratorias, al año, o que tú lo hospitalizas y no mejora con antibióticos, hay que rotarle, o si es niñito igual tiene más de 2 otitis, mariquitis a cada rato, y no mejora con antibióticos, hay sospecha, alta sospecha de un tipo de inmunodeficiencia. Si además está asociado a diarrea crónica, por ejemplo por giardia, ¿no? U otros, ¿no? Estas cosas como ahora con el VIH, también, si tiene historia familiar de médico sospecharlo, o si tiene algún tipo de autoinmunidad, ¿no? Si tiene alguna autoinmunidad del lupus, también habría que sospechar que por ahí, o sea, asociado a todo lo demás, por ahí tiene algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Qué más? Cuando tenemos bronquiectasias, sobre todo recurrentes, Muget, obviamente, ¿cuántos Muget está inmunodeprimido, no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sospechar primero, estudiar las infecciones, obviamente pedir cultivos, pedir un hemograma completo, pedir inmunoglobulinas para ver si ese tipo humoral. Idealmente habría que hacer pues un hemograma siempre, citometría de flujo para buscar cuál es el tipo específico de inmunodeficiencia y otras cosas más específicas de la especialidad, ¿no? Vamos a revisar un par de ellas. Este es común. Yo he visto, una vez en mi vida más he visto esto. Inmunodeficiencia común variable. Bueno, dentro de todo lo incomún que son, es lo más común. Yo solo hice una vez, no he visto más. De repente los pediatras lo más conocidos. Bueno, los inmunólogos de hecho. Esta inmunodeficiencia común variable es una inmunodeficiencia principalmente tipo humoral, o sea, el linfocito B. ¿Ya? Aunque cuidado porque puede cruzar también con infecciones tipo T. A veces puede presentarse, tengan cuidado. Pero principalmente el linfocito B. Entonces se presenta a cualquier edad, principalmente entre los 6 y 10 años, y también en la edad adulta. El paciente que yo vi tenía 23 años. Obviamente yo retraso el diagnóstico y había infecciones, hay autoinmunidad y hay hipogamaglobulinina. ¿Cómo lo diagnosticamos? El paciente era un paciente que tenía varón de 22 años, anemia ferropénica, demostrado por ferritina baja. Pero un varón de esa edad no tendría por qué tener anemia ferropénica, ¿no? A menos que esté sangrando crónicamente, de repente, ¿no? Pero más que eso, no. Entonces comenzamos a hacer el estudio y le encuentran ahí una duodenitis. Pero recuerden que el fierro también requiere el duodeno para poder absorberse. Entonces, si el duodeno está inflamado o tiene algún problema, no va a funcionar, no se va a absorber el fierro. Con el estudio encontraron que era una duodenitis autoinmune, ¿ya? Y tenía además una enteropatía perdedora de proteínas, que es raro también. Ya nos llamó la atención porque igual tenía proteína 300 miligramos, no era mucho. Vieron estudios para el lupus, salió lupus. Entonces tenía autoinmunidad, y bueno, le dio neumonías, le dio un montón de cosas, ¿no? Le dio infecciones, tenía autoinmunidad, tenía enteropatía perdedora de proteínas y cuando decimos las gamma globulinas estaban bajas, ¿no? En este caso justo hablamos allá de salir en unos meses reportado con los chicos de quinto año. El tratamiento secundario de inmunoglobulinas, ¿no? Ya, este casito, por ejemplo, miren, es una paciente de 38 años, pero tiene un historial bien interesante que nadie se dio cuenta. A los 26 años, joven, ¿no? Tuvo una neumonía, pues produjo neumonía. Le dieron tratamiento ambulatorio, mejoró, pero esa edad de neumonía un poco raro. Ya debería ser de sospechar desde ahí, ¿no? Bueno, ya puede ser que sea piña, ¿no? A los 30 años le dio obstrucción intestinal. Y ahí justo fue un Mycobacterium lo que encontraron, ¿no?
Recuerden que esto es linfocito B, pero puede dar linfocito T. En ese postquirúrgico hacen neumonía, le intuban, ventilación mecánica, bueno, se recupera. Ya, bueno, ahí cualquiera podría decir, bueno, pues esta piña se desinfectó en el hospital, bueno. Cuando le dan de alta, tiene una pancitopenia, leucopenia, anemia y trombocitopenia. Pero nadie se le cuenta, nadie dijo nada, solo le dieron EPO para la anemia y filgastrin para la leucopenia, pero nadie lo estudió. A los 32 años, otro absceso renal. Entonces, no sé, ya tenía que ser muy piña, ¿no? O sea, hay gente salada, ¿no? Pero no sé si tanto. ¿Ya? A los 34 años, otra neumonía. Entonces, ahí alguien pensó, dijo, no, esto está raro, muchas neumonías, muchas cosas, hay que estudiar inmunodeficiencia. Hicieron el estudio, y miren las inmunoglobulinas, están por acá, bajas, ¿no? Todas bajas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Obviamente una inmunodeficiencia variante. Y para terminar su mala suerte, unos meses después diagnostican linfoma, y luego, bueno, ya luego le da su diarrea por yarda, porque ya tenía una deficiencia tipo B. Muy bien, esta es otra. Inmunodeficiencia común combinada grave. En este caso, se bloquea o se altera la stem cell del linfoide. Por lo tanto, hay alteración del linfocito T y del linfocito B. ¿Ya? Normalmente lo vemos en pediátricos. ¿Por qué? Porque al año, menos del año, se infectan y muchos mueren. Porque no tienen casi ningún tipo de respuesta frente a infecciones severas. ¿Ya? Entonces, hay inmunoglobulinas bajas, hay linfopenia, es una inmunodeficiencia mixta, por lo tanto va a haber hongo, va a haber virus, va a haber bacterias, ¿cierto? Incluso hasta protozoarios puede haber. Casi todos se mueren, muy raro sobrevive, el tratamiento es básicamente trasplante de médula ósea, o se puede reemplazar adenosina deaminasa, que es una enzima importante en la fisiopatología de la enfermedad, y antibióticos obviamente. Este es un lactante de 2 meses, no tenía consanguinidad, muchas veces es por consanguinidad. Era el segundo hijo, su hermana mayor era sana, recibió la vacuna de BCG al nacer, no tuvo reacción. Algunos hacen reacciones entre las vacunas, o si les pones una vacuna de virus vivo atenuado, desarrollan la infección, así que tener cuidado. Luego presentó fiebre, le dieron paracetamol, ampicilina, micacina. Al mes de vida presentó un examen patológico, E. coli, le encuentran linfopenia, le encuentran anemia, me olvidé copiar ahí. Las inmunoglobulinas estaban bajas. Y bueno, al final se murió, pero fue por eso, ¿no? Por una defensa combinada grande. En la casa el resumen de todo lo que hemos hablado, ya lo realizan en sus casas, los descarratín del día. Vamos a hablar un poquito de las secundarias. Pues ya hemos hablado, de secundarias hay un montón, ¿no? El estrés, el embarazo tiene una deprime, fármacos, que ya hemos dicho, comorbilidades, cirrosis, diabetes, hemodiálisis, VIH, desnutrición, todas las que quieran. Las malignas, o sea, linfomas, mielomas, etc. Ya vamos a hablar de los fármacos, ya un montón, así que ya no vamos a repetir, pero recuerden que si bajas linfocitos B, rituximab, ¿no es cierto? Si bajas linfocitos T, hay un montón, corticoides, anticalcineurínicos, ciclosporina, metonimos, etc. ¿Cuál más? La diabetes. ¿Por qué creen que los diabéticos tienen un montón de infecciones? Porque no solo es por la alteración de la adhesión leucocitaria o de la fagocitosis, sino porque la propia hiperglicemia va a condicionar la inmunodepresión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hiperglicemia? Se activan vías, ¿no? Los polioles, la vía de la glicosilación, y estos finalmente van a producir eventos citoquinas, aumento de inflamación leucocitaria, y por otro lado, la propia hiperglicemia, miren, bloquea la adhesión de neutrófilos, bloquea la quimiotaxis, bloquea el enrolamiento, bloquea las CAMs, bloquea la fagocitosis, como ya hemos dicho, y la formación de trampas formadas de neutrófilos, las celulares. Por eso es que tienen tantas infecciones, sobre todo cuáles, neumonías y entre las introducción frecuente en el cáncer, ¿no? Por alteración de la fagocitosis. Muy bien, ¿quiénes más? Los adultos mayores. ¿Se dan cuenta en esta lámina? Todos los adultos mayores tienen toda su unidad de vida menos, tanto innata como adaptativa. Van a tener linfocitos T y B disminuidos,
no va a haber fagocitosis, va a haber células dendríticas disminuidas, con disminución de la migración, disminución del tetraquílea, de macrófagos, los propios neutrófilos y la metástasis. Por eso que les da tantas infecciones a los organismos, principalmente de neumonía. En el caso de los renales, es que están, ya sea en diálisis o en estadios avanzados de la enfermedad renal, comienzan a acumular toxinas urénicas, ¿no? Dentro de ellas el sulfato o el sulfato, cualquiera de las dos. Sumado a que de por sí, por la enfermedad renal crónica, tienen alteraciones de la microbiota intestinal y al haber alteración de la microbiota, favorece infecciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen las toxinas urémicas? Producen disfunción endotelial, producen alteración de la capacidad bactericida, producen alteración de tanto los linfocitos T como los linfocitos B. ¿Ya? Por eso es que los renales también van a estar hospitalizados, ¿no? Tienen neumonía, tienen itus, tienen un montón de cosas. Ustedes van al piso de medicina, casi todo es renal, ¿no? Están con su atleta ahí hospitalizados. Bien, luego de que nosotros ya vemos, orientamos de una deficiencia, es importante estratificar el riesgo. No es lo mismo un paciente VIH, sin targa y estadio SIDA, un paciente que recibe corticoides, dosis baja. Obviamente, quienes tienen bajo riesgo, los que reciben monoterapia, o sea, por ejemplo, corticoides, dosis bajita, menos de 30 miligramos, eso es bajo riesgo. O un lupus que está estable, no está controlado, dosis baja de inmunosupresión, también tienen bajo riesgo. Riesgo intermedio cuando tú usas terapias dobles, o sea, por ejemplo, corticoides más tacrolimus, corticoides más diclofenac, ¿no? O edad avanzada, o comorbilidades múltiples, es lúpico, es diabético, es, no sé. ¿Y quién tiene alto riesgo? VIH, sobre todo cuando tiene CD4 menos de 200, o sea, ya se aparecen infecciones oportunistas. Cuando usamos CAR-T, cuando usamos trasplante renal, ¿no? Trasplantado renal normalmente usa triple terapia, usa corticoide, más microfenolato, más tacrolimus. Tiene alto riesgo de infeccioso. Por eso muchas veces tenemos que dar profilaxis, ¿no? Como sucede con los pulsos, o sea, todo paciente que tiene más de 30 miligramos de corticoides tiene que usar profilaxis. Entonces, ¿qué les damos? Para neumocistis, trimetopril. Para toxoplasma, igual trimetopril. Para hongos, fluconazol. Para MUBE, pornosamestatina también, enjuague. Antiviral, también damos, a veces antivirales, aciclovir, ¿no? Para evitar herpes, por ahí varicela. Otra cosa importante es la vacunación de estos pacientes. Idealmente deberíamos vacunarlos antes de la inmunosupresión, no siempre es posible, pero también hay otros escenarios donde sí o sí tenemos que recomendar a los pacientes vacunarse. Por ejemplo, VIH, cirróticos, pacientes que no tienen vaso, renales, nefróticos, diabéticos con falla renal o eventos cardiovasculares, neoplasias, sobre todo si son hematológicas, tenemos que vacunarnos. ¿Cuáles sí o sí tienen que ir? Ahí está, se repite el patrón, ¿no? Influenza COVID, hay un montón de influencias estos días, ¿ah? No sé si les ha dado a ustedes, pero yo he estudiado como 10 pacientes con influenza. Neumococo, sí o sí, neumococo para todos. Tétano, difteria, pertussis, para todos, ¿no? La zoster, algunos, por ejemplo, RC, zoster, neoplasias, también el zoster, ¿no? Hepatitis B en RC, en diabetes también, hepatitis B. ¿Listo? Y en el caso de los trasplantados, también hay que vacunarlos. Igual, influenza, COVID, neumococo, y difteria, tétanos, pertussis van para todos, ¿no? Y los trasplantados también tendrían que recibir sarampión, pero bueno, que tenemos que cuidar porque no es un virus vivo atenuado, tiene que ser con dosis bajas de inmunosupresión o antes, muchos meses, siquiera 6 meses antes del trasplante. Ya si lo trasplantas, ya no, luego no puedes ponerle porque se te muere el paciente. Más ahora que estamos en época de sarampión, peor. Muy bien. Si reciben inmunosupresores o tienen déficit de complemento o alguna inmunodeficiencia, también tienen que ser vacunados. ¿No? Ese es el resumen, ya eso ya lo veréis en mi casa. Muy bien, ¿a sacarme una pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ahora vamos a preguntar. ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? Al final.
¿Ustedes no se han combinado? Ya se me preguntan la buena. Ya está todo. Igual se pregunta. Ya, sigamos. Lo a acabar. Bien. Entonces, otro tema importante en la inmunología, nosotros lo habíamos visto, ¿no? Lupus, colitis, inmunodeficiencias, inmunosupresores, son las alergias. Sí nos van a ver con relativa frecuencia en su práctica clínica, así que es importante que entiendan un poquito el fundamento inmunológico y sobre todo aprendan a tratarla, ¿no? Si se dan cuenta, primero les comenté que este año el curso es un poquito más, orientado más a la clínica, ¿no? El cielo el año pasado de número era un poquito diferente, así que esta clase que estamos poniendo, pero creo que es importante que la sigan. Entonces, las alergias en realidad son reacciones de hipersensibilidad. Pero las hipersensibilidades son de varios tipos, son 4 tipos de hipersensibilidad. Las que están relacionadas a las alergias son la tipo 1, es decir, por el examen. ¿Y tú cómo sabes? No, ya. Era pregunta. Amparo. Semiología también lo hicieron. Sospechosa, ¿no? Sospechosa, ¿no? Tan pirateada que sale. Igual no se repite nada. Ya, muy bien. Entonces hay 4 tipos de hipersensibilidad, ¿no? La 1 es las alergias, estas son agudas, son rápidas, son inmediatas, ¿no? Y está relacionado a IgE, ¿no? Inmunoglobulina E. Entonces ahí está la anafilaxia, el asma, las urticarias, todas las alergias. La tipo 2 son las producidas por IgM o mediadas por anticuerpos, también le llamamos. Aquí están anemia hemolítica, Goodpasture. La tipo 3 es clásica, ¿no? Inmunocomplejo, o sea, lupus. ¿Ya? Y la tipo 4, que es el tipo celular, ahí está la diabetes de contacto, esclerosis, diabetes tipo 1, porque está mediada por linfocitos T. Muy bien, entonces, ¿por qué se produce una alergia? La fisiopatología también es muy sencilla, no hay un evento, sí o sí un evento externo, y un evento también propio del paciente, interno, o epigenético o genético. ¿Ya? Entonces, ¿qué favorece que haya una alergia? Cambios en la microbiota intestinal. No solo favorece infecciones, sino también alergias. Por eso, cuando nosotros damos antibióticos a temprana edad, favorecemos alergias. Es un factor de riesgo importante. ¿Ya? La contaminación atmosférica, ¿no? La que vivimos contaminados por todo lado, hay más cantidades de alergias, ¿no? Medicamentos, los antibióticos sobre todo. Entonces, todo paciente que se expone a una disbacteriosis, una alteración de la microbiota, ya sea por genética, por epigenética, por alteración del medio ambiente, por una microbiota materno diferente, o por la modalidad de parto, obviamente el paciente que tiene cesárea, que nace con cesárea, tiene más alergias, porque no está protegido por las inmunoglobulina de la mamá en el momento del parto vaginal, ¿no? Por supuesto, los cesareados, ¿quiénes son cesareados acá? ¿Dice cesareados? ¿Tú también cesareados? ¿No tienen alergia? ¿No tienen rinitis? ¿La ves? Demostrado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una desbacteriosis? Se cambia el patrón de respuesta inmunológica hacia TH2, o sea, predomina TH2. Y esa producción de TH2, ¿qué va a generar? Producción de algunas citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 5 y interleuquina 3. Son las más importantes de las que tienen que acordarse, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, ese patrón TH2 va a activar linfocitos B. El linfocito B, ¿qué hace? Produce inmunoglobulinas. Dentro de las inmunoglobulinas, ¿cuáles está? La E, que está relacionada a las alergias. Entonces acá está inmunoglobulina E, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, y ahí se genera la activación de alergia y a su vez va a haber activación de mastocitos, por lo tanto, histamina. ¿Ya? Muy bien. No solo eso, sino hay alteración de otros elementos inmunológicos como el NF-kappa beta, y este NF-kappa beta igual va a producir reclutamiento neutrofílico, activaciones de las dendríticas, de eosinófilos, de los propios CD4.
Por eso es que también se produce más generación de alergias. Entonces, dentro de la terapia antialérgica, tenemos varias opciones. Antihistamínicos, que ya histamina, ¿no? Tenemos fármacos anti-IgE. Acá está, por ejemplo, acá está, omalizumab, IgE. Y tenemos fármacos que bloquean las interleuquinas que hemos dicho, que es la terapia biológica. Por ejemplo, benralizumab y mepolizumab son más conocidos, bloquean interleuquina 5, interleuquina 4, dupilumab bloquea interleuquina 4, y bueno, no sé, el omalizumab bloquea IgE. ¿Ya? Claro, como hace rato dijimos, ¿quiénes eran importantes en la fisiopatología? Interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5, IgE, histamina. Los todos esos puntos podemos bloquearlos como parte del tratamiento que estamos practicando. Vamos a revisar algunas cuantas de ellas. Urticaria. Entonces, la urticaria es un espectro de dos entidades. La urticaria está limitada a la piel y la angioedema. La urticaria en realidad es una lesión dérmica que se va a caracterizar por, como ven aquí, no sé si se ve bien, son placas, bordes irregulares, centro blanquecino, múltiples y pruriginosas. Si han tenido urticaria, saben que pica un montón. ¿Ya? Y que son fugaces, puede durar de 30 minutos a 24 horas, normalmente pasa rápido y responden rápido también a antihistamínicos, así que es fácil de tratar. En cambio, el angioedema puede acompañarse de urticaria, o sea, dar lesiones dérmicas, como hemos visto, pero su principal característica es la lesión en la cara, o sea, edema en la cara, sobre todo en la parte de los labios, por ahí también en los ojos. Es bien característico. Aquí hay otra sintomatología, por ejemplo, ardor, dolor, y suele ser más lenta su evolución, hasta 72 horas puede aparecer. ¿Y por qué? ¿Y cuál es otra diferencia? La ubicación anatómica en la piel. Por ejemplo, la urticaria está limitada solo a la epidermis, en cambio el angioedema también atrapa o involucra la dermis. Por eso demora más, por eso genera más edema, ¿no? Y con las características clínicas que habíamos visto. Obviamente la fisiopatología ya sabemos, ¿no? Inmunoglobulina E, histamina, interleuquina, ¿cuáles? 4, 5, 3. Puede clasificarse en aguda o crónica dependiendo del tiempo. El tiempo del punto de corte es 6 meses. Al menos 6 semanas. Menos 6 semanas, agudo, crónico más 6 semanas. ¿Ya? Y la crónica puede ser espontánea o inducible. Entonces hay elementos que sí o sí te van a generar aparición de la urticaria. Ya conocidos, muchos son fármacos, un antibiótico, penicilinas a la cabeza. En segundo lugar, alimentos, mariscos, ¿no? Hay un montón, ¿no? Hay gente que eso afecta todo. ¿Ya? Al frío, al calor también, ¿no? Hay gente que, bueno, ahora que estamos haciendo frío, va a tener más urticaria. O se va a la playa, dermografismo, tú le tocas, le rascas y ya hizo su urticaria. Hace ejercicio, suda, urticaria. Entonces siempre cuando hablamos de historia clínica tenemos que investigar por estos desencadenantes. Y si es que ha sido el primer episodio, si ha habido recurrencias, si responden a antihistamínicos, si tiene familia con urticaria, ya si hay otros síntomas, si es que ha habido anafilaxis alguna vez, también hay que preguntar. Obviamente vamos a tener que hacer algunos estudios, ¿no? Igual descartar infección, a veces agentes infecciosos también se producen en urticaria. Tenemos que pedir BCG, PCR, tenemos que pedir inmunoglobulina E. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que evitar, obviamente, el agente desencadenante, por ejemplo, los alimentos, los fármacos. Tenemos que evitar los AINES porque van a incrementar la producción de leucotrienas, y eso va a favorecer la urticaria, la liberación de histamina. Tenemos que evitar también alimentos que generan histamina. Aquí están: mariscos, queso, embutido, tomate, berenjena, espinaca, palta, alcohol, por 2 por 4, colorante.
laxantes, conservantes, chocolates, bien, igual es desencadenante de migraña. ¿Ya? El tratamiento es farmacológico, prácticamente o básicamente a base de antihistamínicos. Puede darse antihistamínicos de primera, de segunda generación, ¿ya? O combinados, ¿listo? Ahora está de cuarta, quinta generación creo que hay. Corticoides han sido usados mucho tiempo, pero no se recomiendan actualmente. Su efecto es reducir mastocitos, por lo tanto inmunoglobulinas también, pero el problema es que hacen efecto rebote. Por eso no solemos ya dar corticoides, ¿ya? Solo antihistamínicos nada más. ¿Listo? Hay que descartar que no hay infecciones, como hemos dicho, porque las infecciones, sobre todo el Lister pylori, puede contribuir a que haya urticaria. Muy bien, pregunta de examen. A los 52 años presenta por primera vez una erupción pruriginosa tipo O, diseminada en toda la superficie corporal de evolución fugaz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Así no hay que el examen, ¿no? Así les toma, está muy fácil. Por eso ingresan por la ciencia fácil. Claro. Muy bien, anafilaxia. Muy bien, la anafilaxia es una igual reacción de hipersensibilidad, pero grave. ¿Ya? Puede estar o no acompañada de urticaria. Lo más común es que no esté acompañada. O sea, no esperes a que de repente tenga infecciones si es que presenta compromiso respiratorio, o sea, disnea, insuficiencia respiratoria, ronquidos o colapso, o sea, shock, o sea, hipotensión. ¿Ya? Después de comer un alimento o de una inyección, ¿no? De un fármaco. Es común, ya lo han visto, una vez también, una vez no han visto le pusieron una penicilina, que es un alérgico, no sabía, creo, y se está poniendo y se cae. Presión 50-20, tienen que intubar, poner adrenalina. Entonces, todo paciente que tenga compromiso respiratorio, hemodinámico, cardiovascular, ya tiene anafilaxia. ¿Ya? Y como les digo, puede o no estar acompañado de urticaria o incluso hay síntomas otros como síntomas gastrointestinales, como olor abdominal, diarrea. ¿Ya? No necesariamente están, pero si están igual, el olor abdominal está en un síntoma de gravedad. Hay varios alimentos, hay fármacos que son los conocidos. Igual la fisiopatología ya sabemos, ¿no? Producción de mastocitos, producción de histamina, producción de leucotrienos, prostaglandinas, y estos, sobre todo estos últimos, los leucotrienos y prostaglandinas, que van a generar vasodilatación. La vasodilatación produce hipotensión, ¿cierto? Va a producir broncoconstricción, por eso hay sibilantes, por eso hay insuficiencia respiratoria, hay moco intraluminal de los bronquios y hay aumento de la permeabilidad vascular. Y con eso va a traer más eosinófilos, más mastocitos, va a empeorar el cuadro. Entonces, como les dije, no hay que esperar a buscar lesiones en piel porque no necesariamente las tenemos. Tampoco hay que esperar que se aparezca el shock. Ya se está teniendo por ahí síntomas respiratorios, hay que actuar rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Epinefrina, ¿no? Sí o sí tiene que usarse epinefrina y tiene que darse intramuscular. No vas a poner endovenoso cuando al paciente, y además, como el paciente está chocado, va a tener colapso venoso, no vas a encontrar vena, no vas a poner subcutáneo porque el vena va a demorar mucho, entonces tiene que ser intramuscular. Normalmente es en el muslo, el vasto anterolateral, y todo lo demás, o sea, histamínicos, corticoides, broncodilatadores, todo lo que quieras darle, dices coadyuvante, segunda línea y después. Siempre primero es adrenalina y luego ya todo lo demás. Estabilizas y ya puedes dar todo lo que quieras. Muy bien, este tipo de resumen. A ver, agricultor de 38 años, sufre picada de abeja, luego del cual presenta urticaria aguda, disnea y shock. Al examen, estridor laríngeo, síntomas respiratorios, sibilantes. ¿Cuál es? Bueno, obviamente eso es el diagnóstico, ¿no? Shock anafilar, clarísimo. ¿Cuál es el medicamento más urgente? Adrenalina. Tampoco adrenalina. Muy sencillo. Diabetes. Esta también es bien frecuente, es una forma alérgica, no tan grave como las anteriores, tal vez bastante leve, pero molestosa. Y sobre todo que se asocia a otras comorbilidades, como asma, dermatitis atópica, por ejemplo. ¿Ya? Igual, fisiopatología es lo mismo, ¿no? Inmunoglobulina E, histamina, mastocitos,
IL4, IL5 y IL3. ¿Ya? Se clasifica ya sea por temporalidad estacional, o sea, a veces obviamente solo les da durante la primavera o el otoño. O perenne, o sea, todo el tiempo están con rinitis. Y eso está asociado a otras cosas como ácaros, animales, caspa, etc. O por frecuencia, puede ser intermitente, cuando te da menos de 4 veces por semana, menos de 4 semanas al año, o persistente cuando es al revés, ¿no? Más de 4 veces a la semana o más de 4 semanas al año. Como les dije, está asociado a otras comorbilidades, incluso migraña. La migraña también tiene cierto efecto vasomotor, que por ahí está ligado a algo de la inmunidad, ¿no? Muy bien. Creo que tienes que practicar en migraña. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Muy bien, igual la fisiopatología es lo mismo de todas las alergias, ¿no? Patrón TH2, IgE, IL4, IL5, IL3, histamina, leucotrienos, prostaglandinas. No vamos a cambiar mucho. Factores protectores. Como ya dijimos, parto vaginal te protege. Lactancia materna te protege porque te pasan inmunoglobulinas. Contrariamente a lo que siempre piensan o nos han dicho, la exposición temprana a mascotas sí te favorece. Pero si te la plantan tardíamente, ponen tu perrito tarde, ya más bien ya no tanto. Porque ya estás expuesto a otros elementos como contaminación, etc. que más bien te van a empeorar tu rinitis. Entonces, si quieren evitar rinitis, pónganse unas gotitas tempranamente. Los hermanitos, los primitos. Factores de riesgo, como les dije, antibiótico temprano, porque producen bacteriosis. La vida urbana, por el peto es más contaminado, ¿no? Uno por todo lado, la cesárea, historia familiar. Muy bien. El diagnóstico es clínico, ¿no? Y hay 3 características bien importantes en la rinitis. Una de ellas, no sé si han visto las ojeras. Estas ojeritas. Ya te ahorita. Les muestro in situ. Eso se llama, bueno, son ojeras por alteraciones vasomotoras, pero también hay un signo, que se forma como un pliegue, ¿no? El pliegue de Denning Morgan se llama. Otra cosa característica es que el paciente siempre está haciendo está rascando, le pica la nariz, ¿no? Comienza a rascar. Y otra cosa, si ustedes ya cuando los niños lo van a ver, revisan la mucosa nasal, es una mucosa rosa pálida. La parte de adentro de la nariz está pálida. Entonces, ahí pueden darse cuenta. ¿Qué más? Usamos el gol estándar es el skin prick, que no es para todas las alergias, ¿no? Que comienzan a poner alergenos, o sea, digamos, calor, frío, ácaros, etc. Y ven a cuál responde, o sea, cuál se hincha más y se supone que es alérgico a eso, ¿no? Incluso ahora los alergólogos te dan vacunas, ¿no? Y cuando estás alérgico al ácaro, te fabrican una vacuna contra el ácaro. Te la ponen y hasta que reduces tu estado alérgico. ¿Ya? Es importante, además, descartar comorbilidades, como les he dicho, porque muchos de los pacientes con rinitis tienen asma, entonces hay que tratar también el asma. ¿Y cuál es el tratamiento de la rinitis? Antihistamínicos, pero igual estándares corticoides intranasales, ¿no? Fluticasona, principalmente, es el más conocido, ¿no? Es el que tenemos a la mano en el país. ¿Ya? Y si es que no, hay otras opciones. Montelukast, que es un antileucotrieno, o los fármacos de terapia biológica, ¿como cuáles? Ahí lo olvidaron. Los que bloquean pues, las interleuquinas 4 o 5, los que bloquean la. Es el color de examen, ¿no? Tenía que revisar la idea de que la queso. Ahora vamos a hacer lo que no diga. Y luego. Ya me han enseñado. Ya está. Dupilumab, benralizumab, que es interleuquina 5, benralizumab. Omalizumab, dije, ya no voy a apuntar esto por el ya no se puede repetir. Muy bien, ya. Pues también podemos usar esta terapia, ¿no? Terapia biológica. Igual siempre, como dice ahí, tratar la nariz para proteger el pulmón, porque tienen alta incidencia de asma. Para terminar, no voy a hablar mucho porque hay una clase de asma en medicina 2, no vamos a hablar todo esto,
solo la parte inmunológica que es importante. Actualmente el asma le dividimos en dos patrones, dos fenotipos. El fenotipo tipo 2 alto, o sea, eosinofílico, que es el conocido por todos, ¿no? Que responde a corticoides, básicamente basado fisiopatológicamente en inmunoglobulina E, ¿ya? Predominan eosinófilos, igual, interleuquina 4, 5, 3, para no cansarnos de repetir. Pero hay un asma que es un poquito diferente, que es el asma tipo 2 bajo, que principalmente predominan neutrófilos, ¿ya? Y hay otras interleuquinas, como interleuquina 17. Y este suele no responder al tratamiento, sobre todo corticoideo. Bueno, en hasta tipo 2 alto eosinofílico, igualito, ¿no? Se produce el patrón TH2, eso genera interleuquina 5, 4, 13, activación de eosinófilos, activación de células T con producción de IG. El patrón tipo 2 bajo está asociado a virus, a obesidad, a contaminación atmosférica. El patrón es TH1 y TH17 principalmente, por eso genera interleuquina 17 y, como les digo, no responde a corticoides. Acá están las diferencias igual, el decreto como hemos dicho, y pues acá está otra vez el resumen, los tips del día. Hay alergias, no hemos tocado, ¿no? Hay alergias a alimentos, hay alergias a primeros insectos, hay dermatitis atópica también al látex, el preservativo también hace alergia a los pacientes. Hay pacientes que hacen alergia hasta la adrenalina, ya fueron, pero no ese combo ya está muerto. ¿Pero qué vamos a hacer? No hay nada más que darle. Soporte mecánico, ventilación mecánica, los supresores, bueno, obviamente, como ya saben, también supongo lo han preguntado, yo mando artículos de ahí preguntan. Acá tienen que revisar tres pequeñeces de artículos. 50 hojas cada uno. En inglés, artículos sobre English, en portugués. Vamos a hacer un poquitas hojas, por favor. Pero no me tengas que quiero traducir, pues. Sí. Bueno, lean, tienen que leer en inglés. Entonces, francés, mi hermana francés. ¿Portugués? Chino. Bueno, acá está el mismo le pasaba todo, ¿no? Hasta que a quedé mal le dio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Yo le pregunto, no sé. Pero si siempre pregunto, ¿qué es para empezar? Sí, ¿dónde está la lista? ¿Dónde está Carla? La lista, ahí está. Aquí te voy a apuntar la segunda parte. Gracias. A ver, la Carla, primero, Carla. Ya fue. Ahorita lo llamo. Carla. A ver, Carla, empecemos con la primera parte, sepsis. Ya. ¿Qué elementos están involucrados en la patología de la sepsis desde el punto de vista inmunológico? Dame dos. Ya, se sopla uno en la tele, Ya vamos a ver el examen teórico práctico, estoy acá del recordatorio. Por eso que por supuesto tiene que completar. Pero siempre pregunto, en general, son las fijas con la vida. Ya, Carla, ¿qué más? Antonio, ¿qué más? Carla, no puede ser, delegada. Me fallaste. María Pastor. ¿Quién es María Pastor? Ya falta, ¿no? A ver, María, ya la misma pregunta. Parte del tatero que más participa desde un punto de vista inmunológico. Está fácil, no lo repetí 100 veces.
complemento, la coagulación, ¿qué más? La tormenta citoquina. Por eso se llama un estado de inmunotomosis. Milagros, ¿dónde está Milagros abajo? Milagros. Dos causas de coagulación intravascular diseminada. Regalados, ya los navidades están dando. Ya. ¿Bien? Sepsis, ¿por qué gérmenes principalmente? Gran negativos. Muy bien. Marjorie, ¿dónde está Marjorie? Marjorie. A ver, ¿qué exámenes de laboratorio encuentro alterados en un SIDS? Que me hacen diagnóstico de SIDS. Marjorie, vamos, Marjorie. ¿Qué exámenes están alterados en la coagulación intravascular diseminada? Plaquetopenia, ya, muy bien. ¿Qué más? Otra más. ¿Procalcitonina? No, no tiene nada que ver. Nicole y Nicole Lazo. Nicole. ¿Qué más? Dímelo de aumentado, muy bien. ¿Qué más? Los plaquetopenia, dímelo de aumentado. ¿Qué más? ¿Faltan 3 o 4? Los factores de coagulación. Ya consume factores de coagulación, ¿no es cierto? Por lo tanto, fluorinógeno disminuido. Se va a preguntar. Ya, me falta más. Otra más. En el frotis de sangre periférica, ¿qué encuentras? En el CIS. En el frotis de sangre periférica. Lo hemos dicho, ¿ah? Esquistocitos. Es como una vena política. Vale. Luciana, ya. Anda, tu parte 2 veces más ya. Ya, Valeria. Entonces es el inicio, Valeria. A ver, Valeria, ¿qué te pregunto? Ninguna deficiencia. Ya. Una causa de inmunodeficiencia tumoral secundaria. Facilito. Hay rituximab. Ya, dame una celular. Tienes que pensar. VIH, ¿qué vas a decir? Todos los que hemos dicho, corticoides, tacrolimus, ciclosporina, nicofenolato, ya, Camila Morales. Parte 2, ya, Luciana. No, Luciana, tú estás del inicio. Entonces, un germen que se asocia a una deficiencia humoral. Regalado. Tocó con el puñal. ¿Cuál más? Haemophilus aureus, ya. Abigail. Es Abigail. No la veo, Abigail. ¿Dónde está? La falta. ¿No está? Milagros, milagros. Una causa de inmunodeficiencia del complemento. Primario o secundario. Muy bien. La gran Robes, la de Robes. ¿Qué has dicho? Pero no hay que pasar los datos de arroz, a ver. Allá. ¿Qué efecto produce la hiperglicemia? O sea, ¿por qué causa una deficiencia?
No sé. La lesión. Ya, pues, el triglicérido, hemos dicho, produce activación de las vías de los polioles, eso genera inflamación por un lado, por otro lado, el triglicérido bloquea rodamiento, bloquea quimiotaxis, bloquea fagocitosis, ¿no? Por eso los diabéticos, Vicky, los diabéticos, ¿qué infecciones tienen? ¿Qué hemos dicho en clase? ¿Qué es eso? Cándida, hongos. Jimena con G, te vi durmiendo, Jimena. En la parte que estaba durmiendo era de... A ver... No sé, no me acuerdo qué faltaba. A ver, ¿qué nos falta? Pues no hay ninguna deficiencia. Ah, ya. En ninguna deficiencia común variable, ¿cómo están las inmunoglobulinas? Función A, aumentadas. Función B, normales. Opción C, disminuidas. Opción D, ya me confundí. Llame a un médico. Opción D, Dios mío, señor, sálvame. ¿Dijo baja? ¿Dónde? No escuchaba. Si lo he hecho tan bajo, no escuchaba. Dania. Dania sacaba un nombre, ¿no? Sí. Ya, Dani, a ver, ¿qué falta preguntar de inmunodeficiencias? Ah, ya. La ciclofosfamida, ¿qué inmunodeficiencia produce? ¿Humoral, celular, mixta? Mixta. Muy bien, Suriel. Entonces, si yo tengo todos los términos, si yo tengo un paciente que le damos rituximab, por lo tanto le generamos una inmunodeficiencia, ¿qué tipo? Humoral. ¿Qué germen es posible que yo encuentre en su cuadro infeccioso? ¿Por qué germen sospecharías? Ya encapsulados. ¿Ya? ¿Cuáles son los encapsulados? Streptococo. ¿Cuál más? Hemófilos, muy bien. Aureus. Muy bien, Suriel. Luciana Cuella. Ahí está, Luciana. A ver. ¿Cuántas más deficiencias? Esta creo todas, ¿no? Ya una facilita. Tacrolimus. ¿Qué infección, por qué germen puede producir? Dame un germen nada más. Tacrolimus es un anticalcinogénico, por lo tanto va a producir alteración de los linfocitos D. Ya está. Entonces, si altera los linfocitos D, es una inmunodeficiencia tipo celular. Entonces, ¿qué genes están asociados a la inmunodeficiencia celular? Tuberculosis, micobacterias. Micobacterias, Andrea Chiquino, ¿dónde es Andrea Chiquino? ¿Dónde está Andrea? No la veo. ¿Sabes? Ni la hicieron. Ya. Muy bien. Ariana González. Ariana, a ver. Ya. Ya, profilaxis contra la fascia, contra la neumocistis. ¿Qué fueron vos a usar? Vamos, Ariana. He estado durmiendo, Ariana, pero no que Jimena. Soy un metronidazol, pues. Ya lo tienen que ver, ¿ah? Supone que vemos eso. Bueno, vamos a hacer el clásico sin duda, ¿no? Pero bueno, acá ya hemos hecho. Vamos a avanzar.
Muy bien. Mariano, a ver qué te pregunto, Mariano. Algo sencillo nomás. Ya. Alergia. Un factor de riesgo para tener alergias. No, factor de riesgo, ¿ah? Factor de riesgo. Cesárea. Ahora sigamos con Luciana. No, pero si no respondiste que segunda parte. Ya, Luciana, a ver. Una interleuquina asociada a alergias. Camila. Una inmunoglobulina C. No, que no sabe. ¿Tiene que decir? Pasión. Muy bien. Alessandra García. Ya, regalado. Un bloqueante, un fármaco que bloquea, de terapia biológica que bloquea IgE. Daniela Delgado. Daniela, pero. Tratamiento de la anafilaxia. Adrenalina, ya, muy bien, adrenalina. Renato. Tres síntomas asociados a anafilaxia. Laringio, ¿qué más? ¿Edema de qué? No necesariamente, ¿no? Pero ¿cuáles son los más importantes? Porque tienes que ver sí o sí. Hemos dicho una vez. My Lord. Claro, lo mismo. Chicos asociados a shock anafiláctico. Aparte de lo que ha dicho. ¿Cuáles son los dos más importantes? Tienes que acordar. El compromiso respiratorio. Es que vas a ver, tu paciente se va a morir en tus narices si no haces nada. El compromiso respiratorio. Ya, compromiso respiratorio. Muy bien, ¿qué más? Andrea Larico. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cuál más? Hipotensión puede ser. Ya, cardiovascular, hipotensión, shock anafiláctico. Tatiana, ¿qué falta? Allá, ¿cómo es el patrón? T2 alto del asma. ¿Qué célula predomina? Neutrófilos. ¿Qué? Neutrófilos. Neutrófilos, no. Anaí Vilca. Anaí, ¿qué célula predomina en el patrón? T2 alto del asma. Mucho acabo de decir. Renato. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué es lo que determina el patrón T2 alto del asma? ¿Qué? ¿Patrón de dos? No, ¿qué células? No. ¿Qué falta? Diana, apellido. ¿Quién tiene apellido? Ah, y también está jugado. ¿Está en el baño también? ¿2 horas? Ya. ¿Y el patrón tipo 2 bajo? Neutrófilos. Ya,
No está Abigail, no están Tía Chilinos, no han jugado. ¿Quién más ha jugado? ¿Quién más ha jugado? Que no están, no las veo, pero no veo las Tía Chilinos. No veo Abigail tampoco. No veo Abigail. Segunda ronda, segunda vuelta. Estamos repasando la clase. No, pero ya pasó. A ver, ¿qué pregunta? Se conchaje feliz todavía. ¿Puede repetir qué? Esa va a preguntar en examen. Parcialmente la enfermedad puede revertir. Genética, es congénita, ¿no? Y una especie como variable, porque das globulinas de revier y disminuye la hemoglobina. Así es, ¿cierto? Claro, porque era que tiene tratamiento, pues. O sea, ninguna especie como variable tiene tratamiento, porque da globulinas. La combinada grave puede tener las plantas, ¿no? Pero no puede llegar a las plantas. Obviamente para mí. Muy bien. Los ejemplos de ChatGPT así los voy a poner a ese nivel. Pero para Front actúa como docente de inmunología, nivel experto. Hazme 10 preguntas, caso clínico de 50 hojas. Tipo MIR, España. Ustedes son de la Católica, una universidad que está, ¿cómo se dice? Acreditada. Tienen que dar la talla. Muy bien. Ya saben, los artículos tienen que revisarlos. Todo es 2024, es 2025, es 2025, próximamente 2022, próximamente 2027. No sé, las que sean necesarias. Bien, acabo de repartir la clase, en 10 minutos me repartí la clase. Es lo que tienen que saber. Es más, Toda hora preguntaba él. Espera, el dragón de cuántas estrellas son las que tienen que saber sí o sí. No, para la vida. No pregunto el artículo, ya les dije. Lean el artículo. Lean. Que lee, que no haya para la queso. ¿Qué error? Ya, ¿no hay preguntas? Nada, ¿todo han entendido? A ver, vamos ¿ninguno de los profesores habían entendido? ¿Cómo que no? Si acabo de repasar. Corta la grabación. ¿Me cortó? Sí, ya.